Muchos de ustedes no lo saben, pero hubo una época en la que los videojuegos pudieron haber desaparecido. O no, ya que todo esto solamente sucedió en Estados Unidos. Probablemente solo sería una subcultura más en el mundo. Pero sí es verdad que si esta tragedia no se hubiera detenido, es muy probable que no existieran los youtubers, los streamings, los eventos de videojuego, ni siquiera hubieran torneos del Fortnite o eventos de Rust y Minecraft. Tampoco tuviéramos estas joyas de la industria como Redfall o Araña Cuerda Héroe Hombre Miami Tornillo Pueblo, quien se ganó el GOTY el año pasado, y si no me creen vayan a ver mi video donde lo resumí. El caso es que, si los eventos que llevaron a los videojuegos a una crisis hubieran continuado y Nintendo no se hubiera puesto manos a la obra, probablemente el mundo del gaming hubiera desaparecido. Todo comenzó en los años 80, exactamente en 1983. Muchos creen que la culpa fue el juego de Atari de E.T., el extraterrestre, pero, aunque el juego sí era una mierda, no se debe llevar toda la culpa, solo una parte muy grande. Esta crisis llegó a afectar la segunda generación de las consolas, y si te pones a pensar, qué jodido sería que no haya ni llegado a la tercera generación de consolas y te fuiste de hocico como abuela en escalera. El punto es que, en realidad, justo en estos años sucedieron gran variedad de cosas que terminaron alterando a los videojuegos dentro del mercado, y muchas de ellas son atribuidas a las malas prácticas de las empresas. ¿Quién lo diría, no? El puto mercado arruinando el puto mercado. A ver, que en realidad no fue culpa del todo de ellos, solo una parte muy grande. Pero basta de señalar culpables y empecemos a contar la historia, que parece que estoy alargando el video de manera muy artificial y eso a mis seguidores no les gusta, que por cierto, si no eres uno de mis suscriptores, pues deberías, disgústate de ser parte de esta familia disfuncional. 1983, o más bien 1981, porque aquí es donde se empezó a tambalear lo que era la casa de naipes de la industria del videojuego. Sucedió una de las tragedias más grandes de la industria: nadie jugaba videojuegos. Todo esto porque comenzó la llegada de las computadoras personales, que no solamente estaban a precios mucho más accesibles en comparación a una consola, sino que también ofrecía mejoras como la memoria, el procesador e incluso el audio, que básicamente como si escucharas esto pero en HD. Además traía muchos componentes de contabilidad y escritura, cosas que le vendría muy bien a la familia del hogar para llevar las cuentas de casa. Eso ocasionó que disminuyera gran parte de las ventas de las consolas de videojuegos, porque, claro, si los dueños de la casa, que son los padres, ven un electrodoméstico más barato, con más componentes y con mejores aspectos que mejoran a la casa, creo que dirigirían esos gastos a eso y no solo para entretener al niño. Se ve completamente viable esa decisión, no los culpo. Y sí, es verdad que las computadoras en aquel entonces se utilizaba para programar juegos y la instalación de los mismos era demasiado fácil. Y uno diría que esto es otra de las maravillosas jugadas de la PC Master Race. Pero no es así. Esto era algo de nicho. Sí, muchos programadores existían y se crearon unos juegazos con lore y todo en esa época. Pero no había una distribución legal, por así decirlo. La facilidad de instalación también venía con la facilidad de copiar el programa, creando así una bola gigante de piratería. No había algún tipo de regulación, porque claro, era algo nuevo lo de hacer videojuegos para computadoras. Así que lamentablemente la PC casi arruina la industria de los videojuegos. Es bastante curioso, ¿no? Siendo que ahora es uno de los elementos más importantes para la industria. Pero eso no solamente sucedió en 1981. Atari en aquellos años tenía en mente sacar una versión de consola del famoso Pac-Man, que por supuesto, en aquel entonces era una gran bomba soltada por Atari, porque claro, estaban flexiando que tendrían la capacidad de jugar el juego de las arcades desde tu hogar. Porque quién no quisiera jugar Pac-Man desde su casa, el sueño de todo niño gamerino de aquella época. Pero, ¿cuál fue el problema? Bueno, pues Atari presionó a los programadores que tuvieran listo el juego de Pac-Man para la Navidad de ese mismo año, cosa que era casi imposible con la agenda de los programadores. Además, la consola de aquel entonces no tenía la capacidad suficiente como para poder imitar la potencia de una máquina de arcade. ¿Y eso a qué llevó?
pues que se entregara un prototipo que se utilizó como ejemplo de cómo serían las mecánicas bases del juego dentro de la consola. Este prototipo no tuvo ningún tipo de regulación o mejora en el proceso de programación, y esto fue lo último que entregaron. Estoy sintiendo un patrón muy grande por aquí, ¿no? Pero bueno, que este juego fue una mierda y ocasionó una baja de ventas considerables, creando así una desconfianza en la industria. Luego de esto, Atari tenía que volver a recuperarse. No solo estaba perdiendo contra los ordenadores de casa a la hora de comprar algún tipo de electrodoméstico, sino que también la mala administración y las agendas casi imposibles para los programadores estaban ocasionando que ya no hubiera buenos juegos. Pero si aún creen que no podría ponerse peor, oh hermano, es que aún no hemos empezado. Resulta y resalta que Atari no había patentado su consola ni el diseño de algunos videojuegos, lo que ocasionó que muchas empresas, como Mattel y Radio Shack, se subieran al tren del gaming, llevando sus propias consolas que descaradamente eran copias de la Atari, ocasionando que la gente pues no supiera qué chingados comprar. Porque no solamente se habían copiado de Atari, sino que también de su catálogo de videojuegos, con todo y la mierda que habían creado. Esto ocasionó una saturación de copia de la copia de la copia de la copia, haciendo que la gente empezara a comprar menos, porque claro, que iban a comprar la copia, el original, o el original que es una copia de la copia. Había tantos juegos, tantas cosas que eran iguales y tantas consolas que eran similares que la verdad se rindieron y prefirieron dejar de comprar. Y ahora sí, vamos con el último clavo del ataúd. Ya vimos que no solamente fue culpa de Atari. Ella solamente tiró el primer dominó de esta cadena de desastres en la industria, que no solamente hizo que se chingara la industria, sino que también finalizó con su propia muerte. Es 1982 y Atari consiguió la licencia para crear un videojuego sobre la película de E.T. el extraterrestre. Y esto pudo haber sido la salvación de la consola y de la empresa de Atari si no hubiera sido porque querían que este proyecto estuviera terminado en solo 6 semanas, para que así estuviera listo en la Navidad de ese mismo año. Oh, hermano. Ya todos sabemos cómo terminó esto. Sabemos que sus ventas fueron muchas, pero el problema fue que crearon una numerosa cantidad de copias creyendo que todo el mundo los iba a comprar, y esto ocasionó que no se vendieran tantas. Además, pues claro, los que se habían comprado el videojuego iban de boca en boca diciendo que no lo compraran. Y bueno, también habían una cantidad inmensa de devoluciones y todo lo que sucede cuando haces un puto juego de mierda. Yo la verdad no sé qué pasaría en estas épocas si a algún iluminado se le ocurre hacer un videojuego de alguna licencia famosa, hacerlo a prisas y venderlo en un estado tan mediocre. Es que no se me viene a la idea lo que pasaría si ocurriese lo mismo, en serio. Pero en esta generación, de verdad, de locos, no me lo imagino de ninguna forma. Es imposible que vuelva a pasar, es imposible. Y bueno, este fue el último clavo del ataúd de Atari, que no solamente perjudicó a la compañía, sino a todo el medio. Por supuesto, fue tan duro el golpe que hasta existía el rumor de que los juegos de E.T. que no fueron vendidos fueron enterrados en algún lugar de Nuevo México. Una leyenda urbana que se logró demostrar que era real en 2014. Nah, pero ¿quién chingado dijo que esto era el último clavo? O sea, sí, aniquiló a la compañía, pero en realidad hubo más juegos que destruyeron más la reputación de las consolas. De hecho, uno de los más famosillos era Custer Revenge. Muchos ya deben de saberlo porque el juego trataba que eras un vaquero que esquivaba flechas y mientras lo hacía debía intentar llegar a una nativa americana que estaba encuerada, para luego hacerle cosas que es mejor no mencionar, pero solo diré que eran sin su consentimiento. Ya casi a finales de 1982, gente que trabajaba en Atari decidió salirse de ahí, ya que muchos de los programadores no recibían el crédito por el trabajo. Además, no se les daba un salario en función al porcentaje de las ventas del juego, lo que ocasionó una salida de mucha gente buena que terminaron fundando, increíblemente, Activision. Y Atari, como si su poder fuera el de valer verga, los demandó. Esta demanda no llegó a nada y terminaron perdiendo contra Activision.
Y por supuesto, muchas de las otras compañías que se habían metido al mundo de las consolas pensaron que también era una buena idea demandar al estúpido, pero fallaron. Con esto haciendo que terminaran cerrando también. Ya para 1983 las consolas ya no vendían, llegando al punto de que las empresas que se subieron al carrito del gaming terminaran cerrando sus sedes, junto con Atari y el mundo del gaming. Esta industria estaba viéndolo de color de hormiga, así que con todo lo que tenemos podemos dejar entender por qué casi todo se iba a la puta. Un mercado saturado de consolas y videojuegos que solo eran copias de otras copias. Atari creando juegos de mierda que generaban una desconfianza en el consumidor y por supuesto la llegada de los ordenadores, que ofrecían mejores aspectos además de ser mucho más útiles para el hogar. Parecía que la industria del videojuego pudo desaparecer, o al menos quedarse solamente en el mundo de las máquinas de arcade. Si las cosas seguían así, la verdad no hubiera explotado la cultura gamer como es ahora. Pero, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que la industria volviera a ver otra vez la luz del sol después de haber vivido 3 años trágicos? Tuvieron que pasar 2 años de estos sucesos para que se pudiera dar una remontada. En realidad, esta movida que se hizo en aquella época para avivar el interés en los videojuegos pudo haber sido un fracaso. Pero no lo fue. Nintendo saca su nueva consola en Norteamérica, la SNES. Cuando todo parecía perdido, Nintendo hizo un último intento para salvar esta industria. No se sabe si en verdad lo hicieron para salvarla porque veían que esto tenía futuro o simplemente fue otro movimiento para ver si aún se podía rascar algo de plata. Pero lo que sí es seguro es que la salida de esta consola salvó el videojuego. La SNES venía con un catálogo de videojuegos que era extremadamente divertidos. Eran juegos que todos en la familia podían jugar, ya saben, la marca de Nintendo. Además de que incluía periféricos como la pistola que detectaba los receptores de luz del televisor como sensores y poder disparar donde tú apuntabas. Y además del robot feo ese que deberían banear en Smash. Nintendo había resucitado la industria del videojuego con una consola de la generación pasada. Así es, gente. Esto técnicamente no era una nueva consola. En realidad, era un rediseño y una pequeña mejora de una consola que tuvo éxito en 1983 en Japón, la Famicom. Una consola que al ver el éxito que poseía en Japón, Nintendo decidió lanzarlo en otros lugares, como es Estados Unidos. Entonces, unos retoques, pim pam pum paf, la SNES, junto con los nuevos periféricos y una campaña de marketing que hablaré luego. Todo esto logró revivir a la industria del videojuego que ya estaba con las patitas en la tumba. Con todo lo que ofrecía Nintendo parecía que podía ganarle sin problemas. Podían ganarla sin problemas, pero aún había un problema, la crisis del 83. La gente dudaba si la calidad del juego y la consola eran buenas, y con razón, luego de ver cada mierda que salía. Entonces, Nintendo se le ocurrió la grandiosa idea de crear un sello que demostrara que pasó los estándares de calidad y que sí era un juego de los top, certificado por la misma Nintendo. Este sello en los videojuegos significa que era un videojuego que tenía permitido ser jugado en la consola de SNES. Y uno diría que era una tontera y que solo era alardes de Nintendo. Pero así como Nintendo se toma en serio las demandas, también se tomó en serio lo del certificado. El hecho de tener el sello significaba que también ese cartucho poseía el chip 10 SNES, un chip que permitía que el cartucho sea leído por la consola y poder iniciar correctamente. Claro, como todo en este mundo no es 100% bloqueable, lograron piratearlo, volviendo así a la piratería y a los juegos de cagada. Pero ya había pasado mucho tiempo y Nintendo ya se había hecho renombre con este certificado, volviendo a traer la confianza en los videojuegos. Me sorprende genuinamente esta historia, porque si en realidad esto hubiera sido una tragedia y Nintendo no hubiera decidido salir de Japón y vender su consola en Norteamérica, probablemente el mundo de los videojuegos se hubiera desvanecido. No tendríamos juegos a gran escala como Minecraft, Counter-Strike o Fortnite. De hecho, no existiría la carrera de los streamers y los youtubers. Probablemente ni siquiera existieran los juegos indies.
y todo por unas malas prácticas de una compañía adicta al dinero. Y esto no es cosa de hace años, de hecho lo estamos volviendo a vivir. Este video nace de un comentario que me hicieron en mi video anterior donde hablo de cómo salen juegos apresurados y hecho a medias. Podríamos estar volviendo a vivir otra crisis del videojuego si se sigue tomando estas prácticas. Por eso mismo, quiero dejar una cita que encaja perfectamente con el tema de hoy. El que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Chespirito. Y bueno, plebs, que ya se acabó el video. ¿Qué quieres que te diga? Que estás bonito. Bonito los que se suscriben al canal y que me siguen en mis otras redes sociales. Ve para allá, loco, ve para allá. Esto es... Que está bonito lo que hago. También hago streams en Ya Tú Sabes. Y así que sigas escuchándome. Oye, sí, ya estuvo, ya se acabó el video. Mira, ahí están esas chingaderas que salen al terminar el video. Sáquese la chingada, ya voy yo también.